Los pueblos indígenas han sido considerados como una población vulnerable. Es a partir de este reconocimiento que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2, apartado A, fracción primera y segunda, se refiere a reconocer y garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social. No obstante, ¿qué ocurre cuando esto se contraviene a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución? ¿Es acaso que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas deben ser ilimitados y absolutos? En el 2013, un hecho que violentó la equidad de género se dio lugar en Tepuxtepec, Mije, Oaxaca. El caso cuenta que la víctima, una mujer indígena, madre de una niña de 3 años separada de su pareja, decidió iniciar el bachillerato hasta que un día fue encarcelada por las autoridades municipales a petición de su expareja, quien demandaba la custodia de la niña argumentando que la descuidaba para ir a estudiar. No fue liberada hasta haber firmado bajo coerción de las autoridades un acuerdo donde renunció a su educación para mantener la custodia de su hija, bajo las condiciones de que si regresaba a la escuela, la veían tomando o tenía novio, sería encarcelada y perdería la custodia de la niña. Lo que nos presenta el caso es una transgresión a los derechos de la víctima, en particular a la libertad, legalidad, seguridad jurídica, educación y trato digno. Este proceso violatorio se fundamentó en la autodeterminación de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. ¿Esto quiere decir que los derechos indígenas se pueden oponer a los derechos fundamentales? No. El artículo 133 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos determina que los usos y costumbres de los pueblos indígenas deben ser respetados por el Estado. En este caso, el Estado de Oaxaca reconoce la validez de las normas internas de los pueblos y comunidades indígenas en el ámbito de las relaciones familiares, de la vida civil, de la organización de la vida comunitaria y en general de la prevención y solución de conflictos al interior de cada comunidad, siempre y cuando no contravengan a la Constitución política del Estado, las leyes estatales, ni vulneren derechos humanos ni de terceros, tal como sucedió en el caso de la víctima al vulnerar los siguientes derechos. Libertad. Ninguna persona puede ser privada de su libertad de manera ilegal o arbitraria, como se hizo con la víctima, sino en virtud de mandamiento escrito que funde y motive la causa legal de tal detención, de acuerdo a los artículos 9.1 y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General. Legalidad. Todo acto que emane de los órganos del Estado se debe fundamentar, lo cual no sucedió ya que la víctima no cometió ningún delito que diera lugar a la detención. Seguridad jurídica. Debe de haber un orden que regule la actuación de las autoridades, así como otorgar plena certeza de que los derechos constitucionales sean legalmente reconocidos y no se modifiquen, solo por tribunales y procedimientos establecidos. En este caso se violaron los artículos 459, 460 y 462 del Código Civil para el Estado de Oaxaca. Educación. Establecido en los artículos 1 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en su Ley General de Educación, prevé que todo individuo gozará de las garantías y libertades establecidas en la Constitución sin distinción de origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, condición o actividad social, que la educación es un derecho universal y garantía obligatoria constitucional para toda la República, que corresponde al Estado. Trato digno, definido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo dignidad humana específica, en su núcleo esencial el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. En este caso, como ya se mencionó, el proceso fue violatorio de derechos humanos, por lo que se extiende una recomendación por parte de la CNDH en donde se respeten siempre los derechos humanos con el fin de salvaguardar la dignidad humana. Respetando los criterios sostenidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que las recomendaciones deben cumplir los principios de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, garantías de no repetición y obligación de investigar los hechos, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables con el fin de devolver a la víctima a la situación anterior a que se vulneren sus derechos.